Traerás al mundo un hijo, y su nombre será Jesús. ¿What? ¿Un hijo? No, pero yo tengo votos. Aún no me he casado con José. Es que no es de José, María, será del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. No. José se va a poner, Dios mío, no, José se va a poner, ni te imaginas. Alégrate. Pero ¿cómo quieres que me alegre? Yo estoy muy joven. No he terminado la escuela, luego tengo que ir a la universidad, sacar mi licenciatura, luego una maestría, 1 o 2 doctorados. Pero María. Mi mamá. Ay, mi madre cuando se entere, tú no sabes todo lo que me va a decir. Mi madre cuando se entere. Ay, no. María. Mi papá. Ay, no. Ese me va a dejar sin celular como por lo menos 6 meses. Me va a castigar. María, escúchame, por Dios. Sé que debes tener miedo con esta noticia que te he traído. No. Si yo no tengo miedo. Estoy aterrada. Él tiene un plan, bendita tú serás. Hágase en ti su voluntad. Para él nuestro Señor nada es imposible. En este gran plan todo tiene sentido. Tú serás bendita, el niño santo será. Acepta el reto. Él tiene un plan, bendita tú serás. Él tiene un plan, bendita tú serás. Él tiene un plan, bendita tú serás. Este es tu momento, apóyate en tu fe. Muy en el fondo tú sabes qué es lo que es. Él tiene un plan, bendita tú serás. Esto que acabamos de ver hace un momento se presentó la semana pasada en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en frente del Papa, y nos va a hacer llevar algunos elementos importantes a lo largo de este video respecto de 2 temas principales. Uno de ellos es la encarnación y la segunda es la posición y funcionamiento de los jóvenes dentro de la iglesia. Vamos a comenzar. Vamos a leer rápidamente lo que dicen 2 documentos, el Catecismo de la Iglesia Católica y la Constitución Dogmática Lumen Gentium, respecto de la encarnación de Jesús en la Virgen María. En el canon 494 el Catecismo dice: al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Y después, en el numeral 56 de la Constitución Lumen Gentium dice: ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Es muy importante que nosotros resaltemos este punto respecto a la encarnación de Jesús en la Virgen María. Es uno de los misterios de fe, está contenido en el credo, por lo tanto es una verdad de fe. Y en este video que acabamos de ver pareciera que se pone de alguna manera en duda lo que ya se resolvió hace siglos por los padres de la Iglesia y por los concilios respecto de la manera en la que María responde al anuncio del ángel. Este video ha recibido muchísimas críticas por parte de ciertos grupos de católicos, principalmente los más conservadores, pero por supuesto que conservador o no conservador, dentro de la iglesia lo mínimo que se tiene que hacer es tener respeto por la doctrina de la iglesia, porque la iglesia nos da directrices a seguir para no perder el camino. El video pretende, la representación teatral que se hace enfrente del Papa, con buena o mala intención,
es que María duda al momento en el que el ángel le propone. Nosotros recordamos en el Evangelio de San Lucas también, cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le avisa que va a ser el padre de Juan el Bautista, y Zacarías no le cree, y por ese segundo de duda, que incluso podría ser legítima, que tiene Zacarías, él pierde el habla, se queda mudo y no la recupera hasta el momento en el que dice Juan es su nombre. De alguna manera Dios está castigando a Zacarías por la duda que está teniendo. En este sentido, cuando nosotros leemos la escritura en el Evangelio de San Lucas, que se está relatando la encarnación, María se muestra a lo mejor un poco temerosa, y eso lo podemos deducir de que cuando el ángel se le aparece le dice no temas María, has hallado gracia delante de Dios, pero sin embargo María no duda, pregunta cómo se va a realizar el acto, puesto que ella sabe que es de cierta forma imposible. Le dice ¿cómo es esto posible si yo no conozco varón? Y entonces el ángel le dice el Espíritu del Señor descenderá sobre ti porque no hay imposibles para Dios. Y entonces María inmediatamente contesta hágase en mí según como tú me has dicho, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor. Entonces esta representación teatral que nosotros vimos muestra una María dudosa. En este sentido es aquí donde metemos la parte del papel y la participación de los jóvenes. Yo no sé quién se encargó de organizar esta pieza teatral y cómo es que no recibieron asesoría teológica o no les importó o lo que sea, que piensan que es imprescindible mostrar a la juventud una realidad completamente diferente a la que existe. María no era una chava, María no era una chavita que se dedicaba a platicar por Facebook con sus amigos o cualquier cosa, no, María era una mujer que ya se encontraba en edad de ser madre, tendría entre 15 o 17 años, pero para la época eso era la edad exacta en la que una mujer tenía que ser madre. No lo había sido porque no estaba casada, algunos dicen que tenía votos de virginidad, no lo sabemos, no podemos partir más que de interpretaciones o de conocimientos históricos o de alguna profecía que haya existido. La realidad es que no tiene hijos porque no se ha casado con José, no se ha desposado en ese momento, es decir, ha hecho el compromiso para casarse con José, pero no se han casado. Probablemente después pensaba tener hijos, no lo sabemos. El punto es que lo que la escritura nos deja ver es que María no tiene hijos, no está embarazada en ese momento, pero es una mujer que se dedica a realizar las tareas de su vida. Cuando estas personas pretenden mostrar a María como una chava que quiere estudiar la licenciatura y luego la maestría y 2 doctorados y que su papá le va a castigar el celular y que su mamá la va a correr de la casa, estamos equivocando la manera en la que se está transmitiendo la fe a los jóvenes. Una cosa es que se piense que los jóvenes, porque somos modernos o porque nos encanta cierto tipo de música o somos alegres o somos movidos o cualquier cosa que les ocurra, una cosa es pensar eso y otra cosa es pensar que somos tontos o que necesitamos ciertas formas entretenidas de entender. Los jóvenes modernos, los jóvenes del siglo XXI, lo que buscamos son respuestas a las grandes interrogantes que se nos plantean en la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién es Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué debería creer en la iglesia? ¿Por qué debería creer en Dios? Muchos de los jóvenes de la actualidad tienen, como en ningún otro momento de la época, acceso a una educación universitaria, acceso a una educación al menos media superior, acceso a una educación incluso básica, pero que pone en cuestionamiento las instituciones eclesiásticas tradicionales y que de una manera u otra, aunque vengamos de una familia católica, aunque seamos católicos a ultranza, en algún momento de nuestra vida nos ponen en duda. Y sobre todo los jóvenes queremos ser aceptados dentro de este núcleo de la iglesia donde constantemente somos excluidos. Las jornadas mundiales de la juventud y todo el discurso de la iglesia que dicen sí, los jóvenes y qué interesante y qué padre y qué bonito, son eso, discurso. La realidad es que los jóvenes estamos completamente relegados dentro de la iglesia. Pero ese relego que se hace de los jóvenes dentro de la iglesia viene desde esta concepción de que se nos tiene que presentar una doctrina para tontos. Es decir, yo presento una obra de teatro modernizando a la Virgen María, modernizando al Arcángel Gabriel de una forma divertida y yo diría hasta sacrílega, porque los jóvenes son tontos, o sea, no entienden. Necesitan identificarse con un personaje de su época cuando María es un personaje que vivió hace 2000 años. Yo tengo conexión con ella está sentada con el Padre y ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma y yo puedo hablar con ella todos los días. Sí, pero eso no quita que sea un personaje de hace 2000 años que respondió según las circunstancias de hace 2000 años y sobre todo que respondió según la obediencia que tenía hacia Dios. Este video nos está mostrando una María que duda, una María
que no está convencida de lo que va a hacer. Una María que en primera ve el embarazo como una desgracia. Por supuesto que a María la iban a apedrear si José no recibe ese sueño por parte del arcángel y decide, bueno, me voy a quedar con María, aunque el hijo es del Espíritu Santo, o yo puedo tener dudas. En este caso José, y en la escritura se ve, duda más que María. Pero María no duda. María tiene presentes todas estas variantes. Ella sabe que la pueden apedrear, ella sabe que la pueden matar, ella sabe que hay muchísimas variantes negativas a la mejor. Y esa es la parte importante, porque el catecismo lo que nos está dejando ver es que María libremente, y que Dios así lo quiere, Dios busca la libertad de una persona, libremente decide decir, sí, yo voy a ser la madre de Dios, yo voy a ser la madre del Altísimo. Pero ella no lo hace a través de tener dudas sobre cuál es su futuro, de una forma egoísta. La mujer que pretende vergonzosamente interpretar a la Virgen María en la Jornada Mundial de la Juventud, lo que hace es tener dudas desde una concepción egoísta de ella misma. María no es egoísta, y esto es muy importante porque presentar a una Virgen egoísta implica presentar a una Virgen con pecado, porque el egoísmo es un pecado. Estas dudas que esta mujer presenta en la representación de la encarnación vienen del pecado, porque está pensando desde su concepción egoísta. Sin embargo, María no puede pensar de una manera egoísta porque no tiene pecado, porque ha sido concebida sin pecado y se ha mantenido toda su vida sin pecado. En el momento de la concepción, durante la vida de Jesús, incluso en su muerte, se mantiene sin pecado. De ahí que uno de los frutos de eso sea su asunción a los cielos. Entonces, que nosotros primero que nada planteemos a una María que duda por querer acercarnos a un público joven al que preferimos entretener que explicarle de manera lógica como es la búsqueda de los jóvenes del día de hoy, lo único que estamos haciendo es entorpecer la situación. Y seguramente fue muy divertido y seguramente los jóvenes estaban encantados y seguramente amaron la representación, pero eso no quita que la iglesia, bueno, no la iglesia, eso no quita que el comité organizador o a quien se le haya ocurrido esta barbaridad esté tratando de darle un trato a los jóvenes que no es el que merecemos. Nos está disminuyendo en nuestra capacidad interpretativa, en nuestra capacidad cognitiva para decir, pues ahí tienen un teatro, diviértanse. Y ese teatro, además de todo, está cometiendo un sacrilegio en contra de la persona de María y además está hasta cometiendo una herejía probablemente respecto del misterio de la encarnación. María no duda, María dice, hágase en mí según tu palabra, porque yo soy la esclava del Señor. Los esclavos no dudan. Nosotros no tenemos la concepción de esclavos porque la esclavitud como tal no existe en nuestros días, hay otras formas. María tiene plenamente la concepción de lo que es la esclavitud y está utilizando esa palabra, y luego el evangelista la está utilizando para denotar un sometimiento absoluto a la voluntad de Dios, no un sometimiento que se duda, es un sometimiento pleno. Hágase en mí según tu palabra, porque yo soy la esclava del Señor. Y además María reconoce, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes obras en mí. Es decir, María, aún dentro de la limitación que ella pudiera tener por su edad, por su condición social, por lo que sea, está plenamente consciente, porque el Espíritu Santo mora en ella, porque está en gracia de Dios, de cuáles son los alcances y las dimensiones de todo esto. Entonces esta niña que de alguna manera dice, bueno, es que ¿qué voy a hacer con la licenciatura, con mi celular, con el doctorado, con la maestría? Está reflejando una María que no tiene plena conciencia de lo que está pasando. Y yo no dudo que María haya tenido miedo. Por supuesto, pues te están diciendo vas a ser la madre de Dios. Bueno, pues qué padre. No, o sea, obviamente que María sintió cierto grado de temor y a lo mejor cierto grado de duda, pero que como dice, muy específicamente nos lo está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica y no lo podemos perder de vista, por la fe de María. Y la fe de María es muchísimo más grande que su miedo, y la fe de María es muchísimo más grande que sus dudas. ¿Qué es lo que nos está mostrando este video? Bueno, pues María tiene miedo, y como tiene miedo, la fe no existe y la fe no es necesaria porque ella tiene miedo. Y entonces el ángel lo que hace es un ejercicio lógico de convencimiento para una persona que no tiene fe. Entonces, esta situación lo que nos está mostrando es, bueno, tengo una María que no tiene fe y por lo tanto la tengo que convencer de que acepte lo que está pasando. Esto confunde la libertad de María con el miedo de María y la falta de fe de María. Porque una cosa es que ella sea libre de decidir o no, que pudo haber dicho que no porque era completamente libre, pero una cosa es que sea libre y otra cosa es que no tenga fe. Y María es una mujer de tanta fe por la gracia y la bendición de Dios, porque como ella lo dice, el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí, que es incapaz de sentir
un miedo mayor a la fe que ella tiene. Por eso es que María está siendo la nueva Eva. Dice San Irineo, pues si Eva no tuvo fe, María sí la tiene. Y si Eva nos mató a todos, María nos está dando vida a todos. Es muy importante que nosotros entendamos este punto, porque esta representación lo que hace es tergiversar la doctrina de la Iglesia sobre un tema tan sensible como es el de la encarnación y como es el de la Virgen María. Respecto del otro punto que ya más o menos tratamos, es muy importante que la Iglesia o ciertos sectores de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, entiendan que los jóvenes son un grupo vulnerable, son un grupo que necesita una atención específica de parte de la Iglesia. El lugar de relego que tenemos en la Iglesia no puede continuar, porque principalmente estamos teniendo una jornada mundial de la juventud que habla de una participación de jóvenes que son los que sostienen la Iglesia. Es muy importante la participación de las personas de la tercera edad que van y dan la comunión y rezan el rosario todos los días, sí, pero quien mueve la Iglesia somos los jóvenes, y el clero y cierto grupo dentro de la Iglesia, los grupos de personas mayores, los grupos de ciertos sacerdotes, los grupos de ciertos grupos conservadores, piensan que los jóvenes pues estamos ahí para bailar el granito de mostaza, para ver representaciones patéticas como esta, o para ocupar un lugar secundario, cuando no podemos ocupar un lugar secundario, cuando en los primeros siglos de la Iglesia eran precisamente los jóvenes, manifestados en muchísimos santos, los que movían la Iglesia. Los mártires no eran personas de 60 años, eran personas de 30 años, de 25 años, de 35 años, que se mantenían dentro de este grupo de jóvenes que el día de hoy somos relegados dentro de la Iglesia a participar de un evento donde se nos ve como tontos. Las jornadas mundiales de la juventud, como las pensó Juan Pablo II y luego como las realzó Benedicto XVI de una manera impresionante, atendiendo a la fe, a la espiritualidad, atendiendo a la intelectualidad, atendiendo a la participación y también a la alegría y al dinamismo de los jóvenes, no pienso que estuvieran diseñadas para tener un evento como este. Yo que he podido participar a veces desafortunadamente de ciertos eventos dentro de la Arquidiócesis de México planeados para jóvenes, me doy cuenta que quienes los hacen no nos conocen, piensan eso, que somos tontos, piensan eso, que no necesitamos formación religiosa adecuada, que no necesitamos llevar una vida espiritual y que nos conformamos con ver chavos haciendo el ridículo con un reggaetón patético que, independientemente, eso es otra cosa, independientemente de las fallas teológicas que tiene, es de pésimo mal gusto, es espantoso, está mal hecho, y lo digo yo como actor, como cantante, como conocedor de cierto tipo de arte, me doy cuenta de que es un espectáculo mal hecho, feo, pero bueno, independientemente de todo eso, que se nos conciba a los jóvenes como retardados o como tontos, que necesitamos un espectáculo para entretenernos, sino para comprender los grandes misterios de la vida, los grandes misterios de la fe. A mí, en lo personal, me ofende, sobre todo porque yo tenía la intención de ir a Panamá, no pude ir porque pues, no tengo dinero, no, la situación económica no está tan bien como para andar haciendo viajes a Panamá o a Portugal cada 4 años. Pero yo tenía una esperanza de la Jornada Mundial de la Juventud, como por ejemplo lo fue la Jornada de Río de Janeiro, ¿no? La Jornada de Cracovia lamentablemente pasó medio desapercibida, pero la Jornada de Brasil fue una cosa impresionante. Millones de jóvenes, la playa de Copacabana a reventar con la presencia del Papa Francisco ahí, actividades impresionantes, música impresionante, verdadera devoción, o sea, muchísimas cosas que en la jornada de Cracovia ya no se vieron y en la jornada de Panamá definitivamente fue un desastre. Sí, los que tienen en sus manos el poder de estos eventos no cambian la dinámica, no entienden hacia quién están dirigiéndose y no entienden las necesidades fundamentales de los jóvenes, que tiene mucho que ver también con el CEO de los jóvenes, que fue un desastre por completo, hay que decirlo también. La juventud lo único que va a pasar es que se va a empezar a alejar. Nosotros, los jóvenes, necesitamos comprender el porqué de las cosas, sobre todo porque no somos la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos que se conformaban con porque así lo quiere Dios o porque así lo manda la Iglesia. Somos una generación inquieta que de cierta manera está cambiando el mundo, no en lo fáctico, pero al menos sí en lo intelectual, que está generando cambios intelectuales reales en el mundo que requieren una respuesta lógica a las grandes interrogantes de siempre, pero ahora en la figura de los jóvenes que están siendo muy participativos. Si eso no se entiende y si eso no se atiende, se va a ir una crisis interesante hacia los jóvenes.
que el Papa Francisco haya convocado un sínodo de los jóvenes fue aceptable, porque entonces hubo una mirada hacia ese grupo vulnerable. Que haya tenido el resultado tan desastroso que tuvo, eso es una consecuencia negativa de una mala planeación y de un desconocimiento de quién es la juventud y de qué necesita la juventud. Consecuencia que tuvo una grave representación sacrílega y herética en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo espero que quien lo hizo tenga la comprensión de que lo hizo mal, de que se arrepienta y sobre todo que no pase desapercibido, porque esto ya se olvidó. No tiene ni una semana que terminó la jornada y esto ya pasó desapercibido cuando es un foco de mucha alarma y de mucha atención para el futuro. Espero que te haya gustado este video, suscríbete a mi canal y pícale en la campanita para que recibas todas las notificaciones de los videos que hay en cuanto los haya y sobre todo compártelo para que otras personas conozcan el sentir de la juventud respecto de la atención que se da en la iglesia. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.